Buenas tardes, compañeros, compañeras. Arrancar es siempre un poquito más difícil. Bueno, nada. Primero agradecerle a las compañeras y a los compañeros que nos reciben en este lugar. Ahí, como decía la compa, y contaba un poco la historia, todos venimos un poco de ahí, ¿no? Venimos de ese 2001 que nos golpeó tanto. Y por ahí tiene mucho que ver con la historia de Viento de Libertad también, porque Viento de Libertad nace en ese contexto, en un contexto en donde veníamos de denunciar una realidad que eran los 90, con nuestros barrios explotados de falopa, el 2000 con una crisis, con nuestros barrios explotados de falopa, y muchas de nuestras familias cayeron, ¿no? Cayeron en la droga, en la falta de laburo, en todo lo que sabemos que fue pasando en ese tiempo, y muchos de nosotros caímos en la droga también en ese momento. Y de ese momento hasta la actualidad no paramos de denunciar una realidad que acontece, no solamente en todo nuestro territorio nacional, sino que nosotros lo que llamamos es un plan sistemático que está pautado para toda la región de Latinoamérica, que es el control social a través de la droga para los barrios populares, para los pibes y para las pibas. Lo que nosotros fuimos haciendo de alguna manera fue organizándonos, como recién decía la compañera, a través de esas ollas, en este lugar, en un momento difícil. Encontramos a través de la organización comunitaria y la organización popular una respuesta a algo que no había, que era la problemática del consumo. Para todos, la problemática de la droga. Para nosotros, un montón de problemáticas anteriores antes de llegar a la droga. Siempre, como hablábamos hoy con Nati a la mañana, para nosotros la droga es el problema número 13 que hay. Lo que hay que solucionar son un montón de cosas previas para no llegar a ese momento. Esas cosas previas son la falta de vivienda, la pobreza estructural de muchos de nuestros barrios, la desigualdad social, ¿no? La crisis económica, la falta de distribución de la riqueza. Hay como un montón de cosas que venimos tratando de poner en agenda los movimientos populares históricamente, entendiendo de que muchas reivindicaciones para el pueblo van a hacer que, por ejemplo, van a tener impacto en nuestras pibas y en nuestros pibes. Una de las cosas que hablábamos hace un ratito en la Casa de Mujeres Disidencia, que está acá en Luján. En Luján hay 3 dispositivos. Está la Casa de Mujeres, hay 2 centros barriales. Dispositivos que llegan y no llegan por casualidad, ¿no? Porque que haya un dispositivo de abordaje en consumo en cualquier municipio en donde no había ninguna política pública que traen los movimientos sociales, habla de que hay un vacío, de que hay algo que no se está haciendo. Y que los movimientos sociales tomaron la manija de la responsabilidad de decir, hay pibes y hay pibas que no tienen lugar a donde ir, que no tienen lugares a donde ir, y tenemos que generar esos lugares. Este lugar, la Casa de Mujeres, que fue una recuperación de tierra, vamos a decir la recuperación, para no decirle una toma, fue un lugar que estaba abandonado a mano del Estado y 15 pibas entraron a ese lugar a decir, hola, ¿qué tal? No tengo dónde recuperarme con mi hija, necesito un lugar. Y todavía no tienen ni siquiera un comodato de ese lugar después de tantos años. Todavía ni siquiera se reconoce el trabajo de las compañeras como trabajadoras de la salud. Y es el único dispositivo, el de Mar del Plata y el de Neuquén, de mujeres, disidencias y niñas. La falta de política hacia las mujeres, tanto en este municipio como en muchos municipios y como todo el país, es clara. Por eso, lo que fuimos haciendo y lo que plantea Nati en el proyecto de emergencia, es decir, che, hay un montón de cosas que están funcionando mal y hay plata que no se está poniendo, ni para la recuperación ni para la contención de los pibes y de las pibas. Hoy todavía no hay presupuesto nacional declarado para la Cedronar, por ejemplo. La Cedronar tiene plata hasta mayo. En mayo se le acaba la plata. No tiene presupuesto. Provincia, el presupuesto que designa al abordaje comunitario, integral, de la problemática, bla, bla, es corto, no hay presupuesto. Entonces, estamos en un problema muy grande. El municipio no tiene presupuesto. Los recursos son nacionales. Entonces, si nadie tiene presupuesto y todos dicen que van a luchar por la juventud, ¿cómo hacemos? Porque se lucha con presupuesto y con plata y con recursos. Entonces, lo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir con el municipio, con la provincia y con Nación, es que el recurso tiene que estar ahí. Nosotros estamos negociando una deuda con el fondo, que no se puede tocar un peso de ese recurso que tiene que ir destinado a las pibas y a los pibes. Porque que no haya recursos nacionales
o que La Plata alcance hasta mayo, no es una casualidad. Que ningún municipio históricamente, no hablemos de Luján, ningún municipio del conurbano destine plata a la problemática, pero a nada, no es casualidad. Hace poquito andaba circulando un video de Illi diciendo, Illi, intendente de José de Paz, diciéndole, yo les dejo pasar la falopa por acá, por allá. En José Cepaz, lo que estamos viviendo es un infierno. Lo que vivimos en La Matanza, por ejemplo, el 7 de marzo vamos a hacer una movilización y vamos a declarar la emergencia en La Matanza, a Espinosa, que no pone un peso en el municipio. Mataron a un compañero de la organización, la estructura narco. La semana pasada matan a una mamá con su hijo, la estructura narco. ¿La estructura narco qué es? Es la cana, es el intendente que se hace el boludo. No es solamente el narco, no, hay, ahora con estas 23 muertes, que para muchos fue novedad, para nosotros no, se puso de moda algo, ¿no? Tratar de instalar del que el narcotráfico funciona dentro de nuestros barrios. Y es un error muy grande. Nuestros barrios son la última cadena de una estructura que funciona por fuera de nuestros barrios. El narcotráfico no son los pibes nuestros que agarraron ahora en San Martín. El narcotráfico no es el paisa que mandaron de vuelta a Paraguay. El narcotráfico es el comisario, es la cana, es el intendente de San Martín, que nadie lo nombró. Eso es el narcotráfico. Y lo que nosotros tenemos que poner en agenda con esta emergencia es la realidad de lo que pasa. La agenda de nuestra juventud no es la legalización. La agenda de nuestra juventud es la tierra, es el techo, es el trabajo. Es poder tener oportunidades, no es legalizar la droga. Porque si legalizamos la droga, no. Es una discusión que todavía no podemos dar. Si tenemos gente que abre la canilla y no sale agua. Tenemos muchos compañeros de viento que salen de hacer un proceso en una casa y no tienen dónde ir a laburar y no tienen dónde ir a vivir. Y eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué hacemos con los pibes que salen de un proceso? Hoy de Viento de Libertad hay 130 espacios que acompañamos en todo el país. Y en los 130 está el mismo problema. No hay laburo, no hay vivienda, no hay laburo, no hay vivienda. La frustración. Entonces después le quieren hacer creer a nuestros pibes que si no consiguen laburo es culpa de ellos porque no salen a buscar. No se puede encontrar algo que no existe, que no hay. Estamos hablando de un sistema que colapsó. Por eso una de las cosas que hablábamos con Nati es el fortalecimiento de las unidades productivas que están en los territorios. Hay cooperativas que si se fortalecen, el desarrollo que podemos generar a tener de contención para los pibes y para las pibas es muy grande. Nuestras unidades productivas tienen que ser lugares de recuperación para los pibes y para las pibas. Las cooperativas tienen que ser lugares de recuperación para los pibes y para las pibas, no solamente una casa. No solamente un barrial, porque esto también lo tenemos que tomar como movimiento y entender que no somos un movimiento de ramas, somos un movimiento en su conjunto y tenemos que funcionar en conjunto para atacar todas las problemáticas. Y esta también es una. Y por eso tenemos que pensar cómo trabajar desde el socio comunitario, cómo trabajar desde la cooperativa, cómo trabajar desde la construcción y entender que somos un gran dispositivo. Así que no voy a hacerla más larga, me parece que es un tema que da como para discutir y repensar mucho sobre todo esto, desinstalar la idea de que la legalización es la solución de todos los problemas, no es la agenda de los pibes y de las pibas, y sobre todo esta idea de que el narcotráfico funciona dentro del barrio. Empezar a pensarlo como una estructura que no tiene nada que ver con el barrio y que no tiene nada que ver con los pibes y con las pibas, sino que tiene que ver con todo lo que pasa afuera y funciona por fuera de los barrios en donde trabajamos. Así que nada, muchas gracias por la invitación a los compañeros y a las compañeras y por compartir acá el panel. Así que nada, gracias. Me entusiasmó más la posibilidad de hablar por un elemento que hay en esta charla que tiene que ver con la posibilidad de que tengamos una ley que incluya la gestión de un problema en las manos de organizaciones populares. Porque, como planteaba Seba, de la recuperación de la democracia para acá, se fue creando una masa social muy fuerte de personas que no tenemos lugar, que no tenemos garantía, que no tenemos una inserción clara en el mercado del laburo. Y las organizaciones populares, como la que estamos habitando en este momento y muchas otras,
han hecho muchos esfuerzos por dar respuesta a eso, peleando políticas públicas y construyendo realidades, ¿no? Construyendo realidades concretas, prendiendo fuego para que haya comida y peleando para que el Estado se haga responsable del problema, ¿no? Ese juego de dos cosas, de crear realidades y de pelear políticas, pero que hoy estemos pensando en una ley que nos pone en un lugar mejor, en un lugar de mayor fortaleza, ¿no? Y esa ley incluye el protagonismo de las organizaciones comunitarias en la gestión del problema. Y no es poca cosa. Yo creo que una cosa que se puede ver con claridad es que esa política pública no es lo mismo si es gestionada por las personas que atraviesan los problemas, que conocen los problemas, que han vivido los problemas, como que son quienes se recuperaron de situaciones de consumo, que no sean gestionadas por esas personas. Entonces, como hay una pelea por dar, ¿por qué sentido tiene que quienes protagonizaron esas peleas sean protagonistas también de las políticas, ¿no? Hay un punto recontra fuerte para dar. Y el acercamiento que hemos ido teniendo desde la universidad, algunos compañeros, compañeras, por esta Betina, y varios otros estudiantes también, a organizaciones como Vientos, empieza a permitirnos ver algunas cosas que no se conocen y que está bueno poder dar a conocer más, ¿no? Como una organización como Vientos, así como muchas otras, se enfrentan problemas muy potentes, muy graves, problemas muy serios, y lo hacen con mucha responsabilidad, lo hacen muy bien y con mucha entereza. Es muy notorio eso cuando uno va a ver la experiencia de Vientos, eso se ve, ¿no? Compañeros que yo estoy mirando ahora, que han transitado por un problema y de ellos no se esperaba nada, porque nosotros estamos formateados con la idea de que no podemos esperar más nada de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de un pibe, de una piba que cayó en consumo? Del último que esperamos es de esa piba, de ese pibe. Y sin embargo, la organización popular, en este caso Viento, nos muestra que ahí hay un montón de cosas para cosechar, que hay mucho sujeto atrás, mucha fuerza ahí, ¿no? Cuando el tema es confiar en la posibilidad de que cada uno de nosotros, aunque nos digan que no servimos, estamos ahí para levantarnos y construir, ¿no? Otra cosa que uno puede ver ahí en Viento y puede verla en otras organizaciones populares es que los problemas no están compartimentados, son problemas más integrales, ¿no? Que el problema aparece como problema el tema del consumo, pero alrededor del consumo está el problema del trabajo, la vivienda, los lazos sociales, un montón de cosas que no son solo el consumo. Y los compañeros lo explican con mucha claridad, las compañeras lo explican con mucha claridad. Y en la comprensión de ese problema, esto para los universitarios es muy fuerte, porque creemos que todos sabemos muchas cosas, y en realidad el que más sabe de ese problema es el que transitó ese problema. Digamos, es una cuestión básica. Si uno transitó el problema, lo enfrentó y le buscó la vuelta, hay un aprendizaje ahí que no se aprende con esa calidad de otra manera en otro lado, ¿no? Y después, en este caso, pero también en comedores como el Grillo y en muchas otras organizaciones, se construye en base a fortalecer lo comunitario y a veces hasta poniéndole palabras que uno dice, parece medio cursi, como decir, con amor, digamos, ¿no? Uno, con eso que a veces nos está faltando como seres humanos, que es el reconocimiento de los pares, es decir, tenemos valores, hay una persona atrás del que tengo enfrente, de la que tengo enfrente, y poder construir un lazo de amor con esa persona para poder construir una realidad juntos, no es de telenovela, ahí de verdad es amor, digamos, que no tiene por qué ser amor de romanticismo, es un amor porque el otro vale, la otra vale, ¿no? Eso se ve con mucha claridad. Entonces, ¿cómo metemos esos ingredientes en una política pública si no estamos las organizaciones populares? Digamos, ¿cómo hacemos para que un profesional que viene formado con superioridad, haga eso? Hay que cambiar la formación de profesionales. Ahí tenemos un desafío lo de la universidad. Por eso estamos intentando que las organizaciones populares nos abran las puertas para que los profesionales en formación puedan entender un poco estas cosas, ¿no? Si no, no va a cambiar nunca esa formación de profesionales. Eso por un lado. Y como universidad tenemos otro problema que es la imposibilidad de reconocer todos esos saberes que están en la experiencia, ¿no? Lo tenemos en la universidad, pero también obviamente está en la política. O sea, nuestros dirigentes, la gente que está, los diputados, salvo excepciones, no entienden que hay potencialidad en un pibe de un barrio o una piba de un barrio. No está en la cabeza de estos tipos ni por casualidad. Entonces, bueno, yo andaba por ahí, digamos, como
quería plantear estas cosas y después quería cerrar con algo cercano a lo que dijo Seba también de la inserción en el trabajo, que es que hay una lucha muy fuerte por construir trabajo, ¿no? Está la idea esta de inventar trabajo, inventarnos el trabajo, pero colectivamente también. Y creo que la experiencia colectiva, esa experiencia de amor, de construcción de comunidad fuerte, nos puede dar un buen envión a los que estamos también peleando por trabajo, ¿no? Por la construcción de puestos de trabajo nuevos en espacios colectivos. Bueno, eso nomás, por ahí. Bueno, voy a tomar como varias cuestiones de los compañeros, porque antes de venir digo, bueno, ¿desde qué lugar transmito? Porque estamos cansados de esos lugares que transmiten desde el saber, ya escuchamos mucho de eso, sobre todo el modelo biomédico, y hoy acá no hay nadie médico, por lo menos en este panel, ¿no? Yo soy enfermero, para el que no sepa. Y me parece interesante pensar de dónde nace ese saber. Y ese saber nace también desde la incertidumbre. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra. O sea, muchas veces nos encontramos con situaciones en donde no sabemos cómo actuar. Creo que eso es lo que le pasa hoy al sistema de salud, inclusive, que está fragmentado. Que llega una persona con problemas de consumo, pero como decía Seba, no tiene techo, no tiene trabajo. ¿Y qué puede hacer una persona desde salud si esa persona no tiene lo necesario, lo indispensable para vivir? Eso no es lo primordial, el consumo. Si quizás el consumo cumple una función que mitiga todas esas cuestiones que le están pasando y que no sabe cómo encontrarle respuesta o no encuentra ayuda. El consumo viene a cumplir una función en esta sociedad. Y es desde ahí donde lo tenemos que pensar, porque si no los pibes terminan criminalizados, estigmatizados. Y sobre todo estas cuestiones, ¿no? ¿En qué lugar se pone el trabajador de salud? ¿Qué función quiere el Estado que cumpla el trabajador de salud? La de vigilante, porque nada, muchos critican que bueno, están en la calle porque no están en una institución. Cuando se refiere a institución, tenemos que hablar que se están refiriendo a instituciones cerradas, ¿no? Que los privemos de las libertades. Hay que dejarse de careta, eso están pidiendo. Y no es la función de los equipos de salud de esa. Es acompañar, es estar con ellos, es lograr un lazo, es lograr el amor que él dice. No hay que tener miedo a esa palabra, porque es desde la sensibilidad, el compromiso, el acompañamiento, que se van generando vínculos y construcciones, y son las que trascienden en el tiempo, las que te permiten llegar a una persona, no desde los catálogos, desde las clasificaciones nosográficas, de esos lugares que aíslan, y que aislaron en la historia. Hoy estamos en un momento crucial en donde la pandemia vuelve a atacar los lazos sociales, genera nuevos aislamientos. Estuvimos hace poco tiempo reunidos en Open Door y nos contaban los efectos de la pandemia, cómo eso vino a romper una rutina que tenían de construcción y que el consumo también la potencia. La potencia porque no hay nadie que nos enseñe a qué estamos consumiendo. Los pibes consumen hoy en día, para los que no sepan, bueno, creo que lo saben todos. Bueno, acá en Luján estamos rodeados de 2 grandes monovalentes, de instituciones psiquiátricas privadas, y hay un tema con el consumo de psicofármacos, además. Porque hoy se habla de la cocaína, pero los psicofármacos están haciendo estrago en los pibes. Y no tienen información. Consumen y no saben qué están consumiendo, se quieren dar un buen viaje y terminan todo mal. O sea, hay compañeros que han tenido que sacar a un pibe casi que se estaba colgando. Y con suerte llegaron, pero en otros casos no han llegado. Entonces, en esta sociedad de consumo, es primordial que los vínculos estén rotos. Es necesario para que eso funcione. Es como la lógica del Pac-Man, le llamo yo. No sé si se acuerdan, nosotros, bueno, los centennials hoy creo que está reversionado, pero el Pac-Man es como un laberinto encerrado al vacío, en donde no hay lazo social más que la persecución y la violencia. Si bien lo recuerdan, no hay como unos fantasmitas siguiendo a alguien, ¿no? En donde lo único que tenés que hacer en ese circuito es consumir para salir. Pero no tenés salida, porque consumís para pasar a otro nivel. No existe la salida. En todo caso, hay como unas pildoritas que te permiten sobrevivir a esos fantasmas, pero por un ratito. Que sería como imaginar la relación que se tiene con una sustancia, ¿no? ¿Para qué se consume? Para mitigar algo. Y esa me parece que es la lógica del Pac-Man. Por suerte,
A ver, en el Pac-Man por suerte tenés 3 vidas. En lo real hay pibes que no pueden seguir jugando. Y tenemos una vida y ya la tenemos en juego. Hay que tomar decisiones inmediatas porque si no se viene la lógica del game over, o sea, no tenemos más chances. Hay pibes que ya no lo juegan el juego. ¿Qué vamos a seguir esperando? O sea, por eso me parece importante tomar decisiones inmediatas para correr esos límites del game over. Es necesario borrar la línea del laberinto. Y eso se hace con construcción social, con estar en los barrios, con pensar otras estrategias, porque las que ya estuvieron evidentemente fracasaron. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, primero quiero pedir disculpas por llegar tarde, pero justo habíamos ido a hacer una recorrida. Nada, gracias a las compañeras que nos reciben. Creo que es importante, primero les voy a contar de dónde vengo para que sepan de dónde hablo también. Yo me empecé a organizar en la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, en la rama cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y hoy me toca estar ocupando una banca que siempre lo digo, que es colectiva, llevando la agenda de tierra, techo y trabajo, y creo que es importante decir que con lo que surgió, nosotros unos días antes nos habíamos juntado con Seba y con un grupo de compañeros, compañeras de Viento de Libertad, pensando también en que esa banca sea representativa del sector, tiene que ver justamente con empezar a trabajar en la agenda de la economía popular y proponer desde ahí derechos para los últimos y las últimas, ¿no? En esa semana pasó lo de la droga envenenada, ¿no? Como le decían los medios de comunicaciones, y la verdad que enojaba mucho ver en la tele y lo que transmitían y lo que expresaban de cómo le echaban la culpa a nuestros pibes y a nuestras pibas por encima estar con un problema de consumo, ¿no? Desde ahí empezamos a pensar que era importante profundizar rápidamente, digo, lo de la emergencia en adicciones. Era un proyecto que ya se había presentado, pero que estaba encajonado. Entonces, nada, con un grupo de organizaciones sociales, compañeros, compañeras que también vienen laburando y militando en los barrios, con los curavilleros y con distintos sectores, empezamos a trabajar sobre la ley y la presentamos, que tiene que ver justamente con expresar que nuestro sector no puede esperar más y que nos solidarizamos con esas familias, pero que esa realidad nosotros la vemos todos los días en los barrios, ¿no? Y lo digo porque nos pasa de frente, a nosotros nadie nos va a venir a contar qué pasa en un barrio, cómo nos atraviesa el problema del consumo. Y yo lo decía hoy porque me quedó muy marcado esto de entender el problema del consumo como un problema número 13, que siempre lo digo, ¿no? Que Seba fue muy claro en ese sentido. Porque cuando vos estás en medio de lo urgente, te quita la posibilidad de pensar en lo importante, ¿no? Entonces te terminás acostumbrando y decís, bueno, es por la culpa de ese pibe que no quiere salir, decide consumir, no quiere estudiar, no quiere trabajar, ¿no? Hablas de un lugar muy individual. Y cuando entendés que es un sistema que te deja fuera sin la posibilidad de estudiar, sin la posibilidad del acceso a la salud, sin la posibilidad de poder planificar a largo plazo, te das cuenta que es un problema social. Y este problema social es grave, digo, es un problema social que es urgente y que nosotros tenemos que discutirlo y ponerlo en la agenda. Por un lado, el tema de la emergencia, que tiene que ver con empezar a, justamente esto que decía, ¿no? De que hayan presupuesto para las casas comunitarias, que son lo que funciona hoy, digo, las organizaciones sociales que abrazan a nuestros pibes con oportunidades. Con darle un lugar en una casa, con darle lugar en una cooperativa, con darle lugar en, no sé, en un centro cultural, en un bachi. Primero desde ahí. Después, segundo, pensar también que es un problema estructural, que tenemos que pensar que tienen que estar atravesados por distintos ministerios, como el de educación, el de salud, el de trabajo, ¿no? Y desde ahí empezar a pensar que no podemos pensar políticas aisladas, sino todo lo contrario. Y hoy cuando veía en Luján, en la Casa de Mujeres, me da mucha bronca hoy que tengamos un ministerio de mujeres donde no mira para donde tiene que mirar. Digo, ese ministerio de mujeres que militamos todas, necesitamos que funcione, necesitamos políticas públicas feministas para las últimas. Y nosotros tenemos que discutir desde ahí,
que tiene que hacer una agenda, que tiene que haber una agenda transversal, que tienen que tener la demanda de los sectores populares. Y eso va a pasar con la participación de los sectores populares. No va a venir alguien iluminado a decir cómo vamos a solucionar nuestras vidas. Eso va a pasar cuando nosotros nos comprometamos a participar. Yo era muy descreída de la política, me enojaba mucho, pero entendí que tenía que empezar a discutir y que tenía que empezar a participar. Por eso es que hoy, soy parte de un proyecto político que entiende que tenemos que disputar los lugares justamente para profundizar nuestras agendas. No es casualidad, hoy está Lu también, que es una compañera que también lleva nuestra agenda, que es una compañera comprometida, así como ella está Fernanda, hay un montón de compañeras que están en lugares de gestión, justamente porque entendemos que desde ahí vamos a dar la discusión para poder transformar. La segunda ley, porque presentamos dos al final. La segunda ley que fue muy polémica también, que tiene que ver con cómo pensamos en dar la discusión, ¿no? Hoy va a estar en agenda este año en la discusión de la despenalización y hay más de 6 proyectos presentados. Y nosotros entendíamos que no había ninguno que represente o que tenga la mirada de las organizaciones sociales o de los barrios populares. Por eso empezamos a trabajar en eso, en conjunto con el equipo, y es una propuesta muy clara que tiene que ver justamente con que no se lleven más a los pibes y a las pibas presas y que lo verduguen por tener una bolsa o por consumir. Eso no quiere que se despenalice, ¿no? Sino que todo lo contrario, que haya un registro, que haya un seguimiento, que hayan políticas de asistencia. Y después el otro es desarmar la narcoestructura. No es lo mismo un soldadito, un tranza que un narco. Las penas tienen que ser distintas. Y en ese sentido nosotros pensamos a dar esa discusión que tiene que ser una discusión con todos los sectores sociales, porque claramente no es lo mismo para un sector que tiene todo resuelto que para los sectores populares, que como decía Seba y era muy claro, todavía falta mucho, ¿no? Así que nada, compañeros, compañeras, gracias. Yo le quiero decir que estoy a disposición, que del lugar que me toca vamos a trabajar con mucho compromiso para realmente poder dar las discusiones y que podamos hacer que la balanza se incline para este lado.